Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer la sesión de presentación del módulo 2 del curso de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Agenda 2030 en empresas de la construcción. Este módulo se está grabando y estará disponible para los que no habéis podido asistir en directo, estará disponible en la plataforma del curso para que lo podáis ver con tranquilidad. Como siempre, las presentaciones de los módulos van a ser escuetas, sencillas y un repaso general a lo que vais a ver en los apuntes. Sirven también de momento de conversación y de resolución de dudas. Entonces, en el momento que queráis intervenir, están todos los micrófonos apagados y si queréis intervenir, pues no es ningún problema en que os conectéis el micro y me interrumpáis durante el discurso, no hay ningún problema. También sabéis que tenéis un chat en el que podéis ir poniendo cualquier cuestión que se os vaya ocurriendo, cualquier pregunta. Eh, yo intentaré también estar alerta al chat, pero bueno, como voy viendo transparencias y hablando y contándoos el desarrollo del curso, pues es posible que me despiste en algo que pongáis en el chat y no lo lea hasta un poquito más adelante. Tengo varias pantallas y pues sabéis a veces que la vista se me va a un sitio o a otro. Voy a compartir la presentación y empezamos. Ya os digo, intentaré hacerlo breve, sobre todo porque estamos comprobando que las sesiones online, si no son breves, son muy difíciles de seguir por los que estáis al otro lado de la pantalla. Enseguida tenéis mil distracciones y acabamos todos perdiendo el hilo. Entonces voy a compartir la pantalla e iniciamos un poquito la presentación de hoy. Compartir. Bueno, espero que la estéis todos viendo todos bien. A mí me sale que está todo en orden. Eh, Hoy vamos a ver, como os decía, el módulo 2 del curso. Ya hemos visto el módulo 1. El módulo 1 fue un módulo general y en el módulo 2 empezamos a entrar en materia. Y como os decía en el módulo 1, intentamos preparar los apuntes de forma que sean útiles para vosotros. Es decir, que aprendáis y sean pedagógicos, pero también que podéis sacar información para copiarla y aplicarla directamente en vuestras empresas. Y en el módulo 2, yo pienso que ya tenéis bastante información que puede ser muy útil para que la implantéis o la utilicéis para implantar estos ODS y esta contribución a la Agenda 2030 en vuestras organizaciones. Solamente hay que saber un poco desmenuzarla y saber seleccionar qué información puede ser más útil para vosotros dependiendo del tipo de empresa. Ahora lo veremos. Eh, el módulo 2 es el módulo que le hemos llamado desarrollo de un plan de sostenibilidad. Yo iría un poco más allá, es desarrollar el plan, pero sobre todo crear unos indicadores de seguimiento para verificar que estamos cumpliendo un plan realmente y que realmente estamos contribuyendo a esos objetivos de desarrollo sostenible. Se me ha ido aquí una. Bueno, no pasa nada, pasa este. Eh, el, el primer aspecto que tenemos que considerar en las organizaciones, que ya lo adelantamos el otro día cuando hablábamos del módulo 1, es que no podemos trabajar en todos los ODS, ni debemos trabajar en todos los ODS. Naciones Unidas nos pide una priorización de los ODS en los que debemos trabajar. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que es mucho más rentable para la Agenda 2030 que las empresas focalicen esfuerzos en los ODS sobre los que de verdad tienen capacidad de influencia y en los ODS que estén relacionados con su actividad y con sus grupos de interés. Es decir, en aquellos ODS que sean de verdad interesantes para la organización por diversos motivos y que además, sobre los que además puedan trabajar realmente. Puede que uno de esos sea muy interesante para organizaciones o grupos de interés, pero no tengamos capacidad de influencia sobre ese ODS. Entonces nos iremos a trabajar sobre otro. Entonces, como os decía, el primer paso que os recomendamos que hagáis en vuestras organizaciones es priorizar, es decir, seleccionar qué ODS voy a trabajar. Y aquí a veces surge una pregunta, ¿y cuántos ODS en cuántos ODS debería trabajar? ¿Cuántos son pocos? ¿Cuántos son demasiados?
Bueno, esto depende más del tamaño de la entidad y a lo que os dediquéis exactamente y cuál sea vuestro mercado y cuál sea vuestra capacidad, lo grandes que seáis, para seleccionar un número u otro de ODS. Ahora lo veremos. No hay un número mínimo que nos pida Naciones Unidas y no hay un número máximo que os podamos recomendar. Eh, por mojarme un poco, pues estaríamos hablando de entre 3 y 6 o entre 3 y 8 ODS. Menos de 3 ODS, casi nadie consideramos ya que de verdad se está contribuyendo a los ODS. Pues habría que trabajar con un mínimo, digo, de 3 ODS y tener acciones eh, definidas y estar desarrollando actuaciones para contribuir al menos a 3 de ellas, para poder decir que de verdad trabajamos en la Agenda 2030. Es lo que se está estandarizando más, aunque os digo que no hay una normativa ni hay nadie que diga cuántos sí y cuántos no. Contribuir a uno, pues ya es contribuir, realmente. Bueno, y las empresas están o estáis realmente priorizando estos ODS, ¿se están seleccionando los ODS? Bueno, pues los datos que hemos encontrado dos tipos de datos. Bueno, estos son quizás los más fiables, vienen de Forética, de Global Compact, y bueno, nos dicen que solamente el 35% de las empresas que dice que está trabajando en ODS está llevando a cabo una priorización. Eh, pero además solamente el 29% la hace llevando a cabo un análisis de los impactos positivos y los negativos. Solamente la mayoría de las empresas los priorizan sin un análisis real de qué impactos generamos y en qué podemos beneficiar a los ODS. Es decir, se está trabajando más pues nosotros queremos trabajar en el ODS, pensamos que contribuimos al ODS 12 de producción sostenible, al ODS 10 de reducción de desigualdades y al 3 de salud. Y no se está haciendo un análisis fundamentado, que es lo que nos piden Naciones Unidas. Bueno, pues lo que decimos nosotros es que para implantar un plan de sostenibilidad hagamos toda una planificación. O sea, no trabajemos al azar, sino que nos organicemos con los pasos que vamos a seguir. Y os proponemos una metodología que está basada en recomendaciones de Naciones Unidas y del Pacto Mundial. Eh, lo primero, ahora lo veremos, pero lo primero que hacemos es analizar dónde estamos. Hacemos un análisis del entorno y un análisis de las expectativas de los grupos de interés. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Y esto nos permite hacer una evaluación y una priorización de los ODS fundamentada. Ahora entraremos también un poquito más en este detalle. Con esto ya somos capaces de tener lo que llamaríamos una planificación estratégica, es decir, sabemos qué líneas de trabajo genéricas vamos a tener a poder a poder poner en marcha, perdón. Y lo que os recomendamos es, bueno, pues incluirlo esto en vuestras políticas de sostenibilidad y en vuestro sistema de gestión, aunque esto lo pasaremos por encima porque no es el objeto del curso. Es decir, no vamos a hablar de la parte de sistema, vamos a hablar más de la parte de planificación y de memoria. Pero bueno, lo otro lo que os recomendamos es incluyamos esta planificación estratégica, incluyamos una política de sostenibilidad. Si tenéis una política de calidad o tenéis una política de medio ambiente, ampliemos esta política. Y si tenemos un sistema de gestión organizado y certificado como sistema de calidad o medio ambiente o prevención de riesgos, pues incluyamos la parte de sostenibilidad en esos sistemas de gestión. Esto nos permitirá hacerlo todo más organizado y llevar una sistemática mucho más organizada en nuestra organización. Si no tenemos esos sistemas de gestión, es necesario, es indispensable tener un modelo de sistema implantado y certificarnos. Bueno, pensamos que no es indispensable. Podemos trabajar en sostenibilidad sin tener un modelo de sistema de gestión realmente implantado. Y por eso os damos el salto. ¿Qué hacemos? Pues como mínimo tenemos que planificar. Tenemos que planificar nuestra sostenibilidad. Y nuestra sostenibilidad tiene que tener un plan, que ahora veremos en qué se define, con unos indicadores para poder comprobar que el plan se está cumpliendo. Y además tenemos que hacer un seguimiento. Y luego todo esto, la recomendación es plasmarlo de alguna manera en lo que llamaremos la memoria de sostenibilidad, que veremos
en el siguiente módulo del curso. Y además todo esto se puede certificar o se puede verificar, que no lo hemos puesto aquí, aunque lo tenéis en los apuntes también indicado. Y hablaremos también en el módulo del curso, en el último módulo, de la certificación o la verificación a la que podemos optar si seguimos en una estructura similar a la que os estamos recomendando. Lo primero que encontréis en los apuntes es la referencia al análisis del entorno, que incluye dos partes: el análisis propiamente dicho del entorno, de la situación de la empresa y de su entorno, y el análisis muy importante de los grupos de interés. Eh, Todas las metodologías de priorización de ODS que hemos encontrado, todas pasan por un análisis de los grupos de interés, es decir, pasan por identificar las necesidades y las expectativas de aquellos que se relacionan con nosotros. El primer paso, evidentemente, será identificar quién se relaciona con nosotros y luego, pues, crear algún tipo de metodología para conocer que aquellos que se relacionan con nosotros están interesados en algún tipo de acciones, tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de expectativa, y que además nosotros somos capaces de implementar acciones para cubrir sus expectativas. Y si no somos capaces, pues tenemos que ponerlas en marcha y de ahí puede empezar a derivar nuestras acciones de nuestro plan de sostenibilidad. Eh, la metodología de identificación de estas necesidades y estas expectativas no siempre está al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no siempre podemos hacer análisis basados en encuestas de nuestro entorno, de nuestros vecinos, de nuestros proveedores, de nuestros clientes. Y hay veces que las empresas tienen que recurrir a análisis de grupos de interés un poquito más sencillo. En este sentido, pues el Pacto Mundial también bueno, establece que es posible realizar un análisis de grupos de interés basado en la colaboración con expertos que conozcan el sector, que conozcan el entorno, que conozcan los ODS, que conozcan la sostenibilidad y nos ayuden a definir estas expectativas sin tener que hacer estas metodologías de análisis con encuestas que están al alcance a veces de grandes empresas o grandes corporaciones, pero no tanto de las pequeñas y medianas empresas. Realmente vosotros, estoy seguro que vosotros conocéis, si hacemos una reflexión, conocéis qué es lo que quieren vuestros trabajadores, qué es lo que quiere, en qué están preocupados vuestros vecinos, en qué están preocupados vuestros clientes, en qué están trabajando y están preocupados y qué esperan de vosotros, incluso vuestros proveedores. Bueno, seguro que somos capaces de hacer un análisis bastante certero por el conocimiento que tenéis vosotros de vuestro entorno. Pero lo tenemos que documentar y justificar. Es decir, si no les vamos a preguntar, justifiquémoslo cómo hemos hecho ese análisis y cómo hemos llegado a esas conclusiones. Y si no, pues hoy en día lanzar una pequeña encuesta en Google Forms también se hace en un minuto. Y bueno, en temas de sostenibilidad están bien vistos. Si mandamos a nuestros clientes una encuesta en temas de sostenibilidad, casi hasta les gustará. Y los proveedores están acostumbrados también a contestar este tipo de encuestas, con lo cual, bueno, pues podemos combinar el asesoramiento y la reflexión con algún tipo de método de encuesta, cuando lo tenéis también en los apuntes. En cuanto al análisis del entorno, pues nosotros recomendamos varias técnicas, el DAFO y el CAME, y bueno, pues el más extendido es el DAFO, que no voy a entrar porque es un método muy conocido en el que hacemos análisis interno y análisis externo. En el análisis interno vemos las debilidades, es decir, cuáles son los aspectos negativos de vuestra situación interna, falta de recursos, falta de formación de personal en temas de sostenibilidad, falta de sensibilización, no lo sé. Hay una serie de debilidades que seguro que sois capaces de identificar. Pero también sois capaces de identificar las fortalezas. Personal comprometido, empresas solvente y con liquidez, posicionamiento en el mercado, imagen de marca, no lo sé. Hay una serie de fortalezas que seguro que tenéis que somos capaces de identificar. Y luego, en cuanto al exterior, pues las amenazas que vienen del exterior, pues competencia, globalización, falta de materiales, incremento de precios, falta de personal, bueno, pues hay unas amenazas que podemos identificar en el exterior y unas oportunidades que la más grande que podemos identificar quizás sea
precisamente el auge de la sostenibilidad en la sociedad en general y en el sector de la construcción en particular, o la digitalización o la industrialización del sector de la construcción. Hay muchas oportunidades que sois capaces seguro de identificar. Con esto somos capaces de tener una foto de dónde estamos y cómo somos y qué es lo que se espera de nosotros. Y con las dos cosas juntas, ya somos capaces de hacer un análisis y una reflexión mayor para ver hacia dónde tenemos que trabajar. En los apuntes os hemos puesto algunos factores de contexto interno o de contexto externo que sobre los que podéis también reflexionar, para que tengáis algún ejemplo sobre qué podemos reflexionar para el momento de marcar expectativas o buscar factores de mejora. Incluso algunos consejos para el siguiente paso, que sería, dentro de estas expectativas que he identificado, dentro de estas necesidades, dentro de estas amenazas y oportunidades, cuáles son los riesgos que realmente supone mi actividad. Y entonces hacemos lo que se llama un análisis, una identificación de análisis de riesgo, que en estas fases que estamos de análisis de la sostenibilidad, tampoco os estamos pidiendo que hagáis un análisis de riesgos pues exhaustivo y complejísimo. Es un análisis de riesgos en un principio sencillo, es decir, qué impactos puedo tener, qué impactos puedo generar y en qué puedo influir positivamente con mi actividad. Pues, ¿cuáles son los posibles impactos que van a venir en un futuro? Que hagas una serie de reflexiones. Hemos puesto en los apuntes pues algunos aspectos pues para identificar estos posibles riesgos principales, principalmente enfocados al medio ambiente y a las personas. Bueno, pues echadle un vistazo y ahí tenéis algunas ideas para que os ayuden a pensar y a reflexionar en el camino de identificar estos ODS que son los prioritarios, vuestras actuaciones sobre las que son prioritarias que trabajemos. Mirad, cuando hacemos esta evaluación de riesgos, evaluación de la empresa, grupos de interés y seleccionamos los ODS, os pedimos, porque os pide así Naciones Unidas y el Pacto Mundial, que hagáis, tengáis en cuenta dos cosas principales, que están destacadas igual que las tengo en la transparencia, están en los apuntes. Primero, que la selección y la priorización de los ODS esté fundamentada, es decir, que esté trabajado, que sea cierta, que sea real, que esté trabajada con este análisis previo y que al final a los ODS a los que se llegue sean ODS en los que de verdad surjan del entorno que tenemos y de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, entre los que se encuentra la propia empresa, es decir, el punto fundamental de que sea interesante para los intereses, valga la redundancia, de la empresa, este es clave. Este tenéis que incluirlo también en vuestro proceso de identificación y priorización. Como os decía, tiene que estar fundamentada y no se deben seleccionar los ODS en función de su facilidad de, bueno, pues vamos a trabajar en este y en este porque ya lo estamos haciendo. Y es fácil para nosotros o en función de su visibilidad pública. No, es que el OS5, que es el de igualdad de género, está muy de moda. Pues vamos a trabajar en el 5, que está muy de moda. Pues a lo mejor mis grupos de interés no tienen expectativas sobre el ODS5, pero sí que tienen expectativas sobre el ODS8. Bueno, pues lo podemos ver. Aquí tenéis un ejemplo sacado también de un informe del Pacto Mundial en que bueno, pues dice que las actividades empresariales de construcción de ingeniería influyen pues en algunos ODS como el 7, el 9 o el 11. Bueno, pues hay un porcentaje de empresas que están trabajando en el 3, el 13, en el 9, en el 5. Bueno, pues son guías para que sepáis un poco por dónde van los tiros en vuestro sector y podéis decir, bueno, pues yo estoy en sintonía con el sector o yo he identificado otras cosas distintas, que tampoco pasa absolutamente nada. Cada empresa tiene que seguir su propio camino. Nosotros hemos desarrollado una metodología para esa selección de los ODS fundamentada. Esa metodología la podéis usar, la tenéis en los apuntes y con total transparencia para que lo uséis. Si veis que relacionamos a una serie de aspectos y su riesgo con distintos ODS. Tenemos unos criterios de puntuación para que esto se pueda hacer de una forma
lo más objetiva posible. ¿Qué significa que sea objetiva? Significa que es reproducible, que es verificable, que es auditable. Entonces, bueno, pues os recomendamos que basando en el ejemplo de metodología que os ponemos en los apuntes, pues desarrolléis una metodología propia, la adaptéis a vuestra forma de trabajar, a vuestra empresa. Bueno, pero aquí tenéis unos ejemplos de cómo se puede trabajar, tanto para evaluar impactos positivos como impactos negativos. Y al final nos sale una evaluación. Le damos unas puntuaciones y una evaluación que ya os digo que es imposible que sea totalmente subjetiva. Las evaluaciones nunca son 100% subjetivas. Son evaluaciones lo más objetivas posibles y basadas en criterios lo más objetivos posibles. Pero al final tenemos que asignar unas puntuaciones y eso lo hacemos las personas, lo hacemos los técnicos y no deja de ser relativamente subjetivo. Tenemos identificado el entorno, sabemos cómo estamos, dónde estamos, sabemos las necesidades de nuestros grupos de interés, entre los incluimos a la propia empresa y a la dirección de la empresa y los accionistas de la empresa, y ahora ya somos capaces de establecer este plan estratégico. Bueno, pues acordaros que en el módulo 1 yo os decía, cuando os pedíamos como ejercicio práctico que vierais, que analizarais, leyerais los ODS, leyerais sus metas y de cada meta seleccionáis algunas metas y a ver si proponíamos alguna acción. Esto ya es la pincelada del plan de acción. Lo que queremos es que ahora volváis a lo que hablábamos en el módulo 1 y digamos, vale, yo ya tengo estos 4 ODS seleccionados. Estos 4 ODS, ¿qué metas tienen? ¿Qué metas incluyen Naciones Unidas que se tienen que alcanzar para estos 4 ODS? 5, los que sean, los que hayáis seleccionado. Reviséis las metas y veáis en esas metas a cuáles de ellas puedo contribuir. Y seleccionamos la meta. Tenemos que trazarlo lo más posible. Hay veces que os sorprenderéis porque queréis hacer alguna acción que penséis en el que está en el ODS 3 y vais a buscar la meta del ODS 3 y esa meta no está en el ODS 3. Hay una meta que se aproxima mucho más a lo que vosotros pensáis que queréis hacer y que podéis hacer y resulta que está en el ODS 8. Me refiero, por ejemplo, a temas de prevención de riesgos. No están en el 3, están en el 8. Ostras, bueno, pues eso, si ese análisis previo de las metas lo hacemos, cuando hagamos la priorización no nos equivocaremos de ODS, que es lo que nos estamos encontrando mucho en las organizaciones. Que hay veces que trabajan en un ODS cuando ellos realmente están trabajando en otro. Dicen que trabajan en uno cuando realmente están contribuyendo a otro. A ver, no es grave, se trata de contribuir, que os equivoquéis de ODS es el menor de los problemas, porque se trata de que contribuyáis a los ODS. Pero bueno, siempre es más serio y más fiable que una empresa que acierta con el ODS en el que está trabajando, evidentemente. Bueno, cuando seleccionamos la meta, pues nos marcamos un objetivo para esa meta. Cuidado con los líos de palabras. Nosotros hemos intentado cambiar las palabras un poco, pero a veces es difícil. ODS es Objetivo de Desarrollo Sostenible, ahora hablamos de objetivos estratégicos o de una estrategia para cumplir esa meta, y luego le hemos puesto otra palabra para no volver a repetir objetivos, que es la palabra itinerario. Bueno, esto sería lo que normalmente en sistemas de calidad llamamos un objetivo, en sistemas de gestión ambiental, y luego están las acciones, las actuaciones que realizamos para cumplir este objetivo que nos hemos marcado. Bueno, pues se trata de una planificación a largo plazo y una planificación a corto plazo. Normalmente los planes de sostenibilidad los hacemos a corto plazo, los hacemos a un año vista, pero la Agenda 2030 era a 15 años vista, es ahora ya nos quedan menos años, pero es hasta el año 2030, hasta el año 2030. Con lo cual podemos crearnos planificaciones a largo plazo y cada año vamos haciendo acciones concretas para el año. Yo recomiendo ya os digo, que los planes de acción se hagan anuales y se haga seguimiento anual, pero que tengamos una visión a mayor tiempo. Esto solamente se puede medir si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo con un sistema de indicadores. No nos vale que digáis que vamos a trabajar en unos ODS determinados, que vamos a hacer unas acciones determinadas y se quede ahí. Eso es dejar la casa a medio hacer, dando el símil a la construcción. Tenemos que terminar el trabajo, es decir, el trabajo lo terminamos ejecutando las acciones y teniendo un sistema de indicadores que nos permiten saber si la acción la hemos desarrollado,
si el objetivo se ha cumplido y si al ODS estamos contribuyendo a esa meta. Este sistema de indicadores es la última parte de los apuntes que tenéis en este módulo. Os proponemos una serie de indicadores que os dan idea de las acciones o los objetivos o los itinerarios que le hemos llamado para no mezclar las palabras, a los que podéis, sobre los que podéis trabajar o los que podéis desarrollar. Estos objetivos y estos indicadores, mejor dicho, os van a permitir evaluar el seguimiento. Incluso si cogemos indicadores estandarizados, nos van a permitir compararnos con otras empresas, que es lo bueno que tiene. Y eso es lo que hacemos en la segunda parte de este módulo, bueno, la última parte de este módulo 2, y es proponeros una serie de indicadores estandarizados que os permitan compararos con otras empresas. Mira, esto sería una propuesta de formato de plan. Yo le añadiría aquí ya, si queréis, si tenéis un indicador fácil donde pone seguimiento, indicar el indicador que se haría para el seguimiento de cada una de las acciones. Fijaros, un objetivo, el objetivo 8. Buscamos la meta del objetivo 8 sobre la que vamos a influir. Proteger derechos laborales, promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para los trabajadores, incluidos trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Bueno, por reducir los accidentes laborales sería nuestro objetivo largo y podemos tener varios itinerarios. Uno, controlando las contratas y otro, con formación específica. Y tenemos acciones para cada uno de ellos. Y para cada acción marcamos plazos, recursos, responsables e indicadores de seguimiento. Esto lo hacemos para los DS8, para los DS11, para los ODS que no. Aquí tenéis un primer formato que espero que os sirva en vuestras empresas para dar esta primera pincelada de plan de sostenibilidad. Y nos vamos a los indicadores. Los indicadores pueden ser de varios tipos. Podéis crear vuestros propios indicadores o podemos utilizar indicadores que ya existan para el seguimiento. Hay indicadores de las acciones muy concretos que van a ser indicadores propios vuestros. Pues, no sé, formar al 20% de la plantilla en temas de derechos humanos. Bueno, pues el indicador es el número de personas de la plantilla que se han formado. Es un indicador que tenéis que crear para vuestra acción. Estos son indicadores concretos de la acción. Luego, indicadores del objetivo o indicadores del itinerario o indicadores del objetivo global que os vais a marcar, podemos utilizar indicadores de GRI que luego nos sirven para reportar y que nos sirven para poder comparar organizaciones. Y de GRI, del estándar europeo o del registro de entidades valencianas socialmente responsables. Estos son tres modelos que están relacionados entre sí, pero que tienen indicadores ligeramente distintos. Entonces os hemos puesto en los apuntes una comparativa de estos tres modelos. Os hemos explicado en qué consiste cada uno de los modelos y os ponemos una comparativa básica de los indicadores y cuál podéis elegir y dónde lo podéis encontrar. Lo ideal es irse a buscar tanto los estándares como de GRI como pues los reportes europeos y ahí tenéis toda la batería de indicadores, pero GRI y el reporte europeo son muy difíciles de manejar, son unos estándares bastante engorrosos y no es fácil manejarlos. Entonces, bueno, pues en este primer paso, yo creo que si utilizáis los apuntes nuestros, os va a venir muy bien, porque los hemos basado en el registro de entidades valencianas socialmente responsables, que es más sencillo y que es el único registro que hay en la actualidad, mejor el único registro, el único grupo de indicadores que además los cuantifica, es decir, que establece unas cantidades, unas cuantificaciones a las que las empresas debemos llegar o podemos llegar. Entonces, bueno, pues el utilizar como referencia ese registro de entidades valencianas socialmente responsables, pues nos viene muy bien, porque además ya están sacados estos indicadores, muchos de ellos están sacados de GRI, no están sacados de los estándares europeos, porque cuando hicieron el registro aún estaban creándose estos estándares, pero sí que están muchos de ellos relacionados ya con GRI. Entonces, bueno, pues aquí tendréis una serie de ejemplos que podéis utilizar
u otro tipo, por ejemplo, Global Compact pues, marcaba una serie pues de indicadores representativos muy generales, que tenéis 5 muy generales, sobre los cuales os pueden hacer reflexionar para crear algunos más que podáis tener vosotros. Porque aquí son 5, por ejemplo, muy básicos. Oye, pues voy a trabajar primero con unos muy básicos que ni siquiera están relacionados con el registro valenciano. Bueno, pues adelante. Pero si queremos trabajar con algún otro modelo, pues os proponemos esto. Entonces, os cuento cómo funcionan las tablas que hemos hecho. Fijaros, hemos basado los indicadores en los indicadores del registro valenciano, que están a su vez relacionados con pues un sistema de numeración de indicadores que tiene el propio registro valenciano. Entonces, cuando vayan apareciendo así, ET1, ET2, o luego aparecían, quiero recordar, a ver, lo tengo por aquí, ay, no lo tengo, creía que lo había puesto. Transparencia. Bueno, luego van apareciendo otros ambientales, otros sociales, y va variando el código. Bueno, pero este sí que os dice pues el indicador y bueno, pues la pregunta sería, pues, el indicador concreto sería, ¿la organización cuenta con un consejo de administración? ¿Sí o no? Bueno, pues es un indicador de momento, este es eh, informativo. Bueno, si sí que lo tiene, pues el número de veces que se reúne, el número total de consejeros y luego nos preguntará cosas como números de consejeros independientes, sobre el número total, que es un ratio que realiza, luego nos preguntará sobre el número de mujeres que hay en el ratio, el ratio de mujeres frente a hombres, y nos irá preguntando sobre el consejo. Si no lo tenemos, no pasa nada. A ver, los indicadores son para seleccionarlos, no para tener que cumplirlos todos. Otra cosa es que para superar el registro valenciano, como ya veremos en el último módulo, tenemos que llegar a unos mínimos de estos indicadores. Bueno, estos indicadores os los vamos a comparar siempre con el estándar europeo y os diremos dónde lo podéis encontrar. Los estándares se pueden descargar en Internet. No sé si nos hemos puesto algún enlace, si no os los pondremos seguramente en el siguiente módulo. Y GRI también se puede descargar de Internet y tenéis en el GRI 2, el punto 9, es donde GRI aborda este tema. Y hay veces que hay indicadores que no tenemos en GRI. Por eso decía que a veces que el registro valenciano está muy bien porque es un poquito más completo y el registro valenciano lo que hace es que llega a- a- a concretar un poco más que GRI en algunos casos. Y sobre todo llega a valorar. Luego ya lo veremos en el último módulo, que el registro valenciano luego nos dice, pues el ratio te da tal, estás bien, estás mal, estás medio. Bueno, pues es un buen indicador. Eh, ¿Qué más os quiero contar? Bueno, pues GRI lo veremos mejor cuando hablemos de la memoria de sostenibilidad, lo veremos con mucho más detalle. Está basado en unos estándares generales, temáticos generales, y está basado en unos estándares eh, particulares, estos sean los temáticos, estos sean los generales, que os dicen qué es lo que hay que reportar de cada uno de estos temas que tenéis aquí. No hay que reportar sobre todo. Nosotros, las empresas habéis hecho antes una priorización, habréis seleccionado unos ODS, unos aspectos sobre los que vais a hacer el seguimiento y a lo mejor pues trabajáis sobre los ruidos, pero no sobre las emisiones, o sobre los residuos, pero no sobre el agua, no lo sé. Bueno, tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Y vamos buscando, vamos seleccionando indicadores de estos estándares en los que vamos a trabajar. No vamos a trabajar el 411 de derechos de los pueblos indígenas. En España no vamos a tener indicadores relacionados con esto. Entonces, bueno, pues ahí no trabajaremos. Pero sí que trabajaremos casi seguro con indicadores de salud y seguridad en el trabajo. Pues aquí tenemos el punto 403 para crear esos indicadores o decir, mirar qué es lo que nos pide GRI que reportemos. Es decir, lo que nos pide GRI que reportemos significa qué es lo que nos pide GNI que analicemos y que hagamos el seguimiento. Y si tenemos que hacer un seguimiento es que tenemos que mejorarlo también. Esto con el estándar europeo también lo tenéis estándares europeos, tenéis relacionado con cada estándar los indicadores que os proponemos y luego en el indicador valenciano que el registro valenciano agrupa los indicadores en 4 grandes grupos. Nosotros los hemos reducido a 3, porque ya sabéis que SG pues, lo concreta normalmente en 3 grupos.
en el ambiental, el social y el económico y de gobierno, gobernanza. Estos cuatro tipos los hemos refundido en estos tres aspectos de la responsabilidad social y la sostenibilidad, que son los aspectos que os van a cuadrar más con cualquier reporte de sostenibilidad y cualquier certificación y verificación que tengamos después. Y poco más, yo no quiero entreteneros hoy mucho más, todo lo que yo os he contado está detallado y sobre todo los indicadores, tenéis una buena batería de indicadores para que analicéis, veáis y- y utilicéis, que sería lo bueno. Eh, Terminada la presentación, pues si alguien quiere a través del chat eh, el decirnos algo, pues es el momento, o conectaros el micrófono para cualquier duda que tengáis sobre este tema o el módulo anterior, o dudas que hayáis tenido, dificultades que tengáis en el curso, pues aprovechéis estos minutitos que nos quedan si queréis para hacer alguna consulta. Entonces, con libertad, abriros el micro si queréis, intervenir o escribirme algo. Eh, si no me decís nada, yo sigo hablando un poquito, voy contando más cosas. Tenemos las autoevaluaciones que tenemos. Si estáis aquí y habéis accedido a los apuntes del siguiente módulo, es porque supongo que habéis hecho la autoevaluación. Llevamos un índice muy alto de personas que han hecho la autoevaluación, menos de los que habéis hecho el ejercicio práctico. Hay algunos que no están corregidos. Los ejercicios prácticos aprovecho para corregirlos, los estoy corrigiendo yo y los aprovecho para corregirlos el fin de semana. Entonces, el fin de semana corregí los que estaban entregados. Este fin de semana corregiré del módulo 1 y del 2 los que estén entregados. Entonces, si alguno no ha tenido respuesta del ejercicio, no os preocupéis porque este fin de semana, si no pasa nada, estarán todos corregidos. Animaros a hacer la autoevaluación del módulo 2 a lo largo de la semana que viene y así seguís el ritmo y podéis acceder a los apuntes del módulo 3, que os digo que seguimos concretando y pensamos que son muy aplicables a vuestra organización. Y poco más. A través del foro y María a través de FEPE que os sigue mandando información del curso y cualquier duda que tengáis, ya veis, a través del foro o con correos electrónicos a los correos que tenéis ahí, os podéis poner en contacto con nosotros y encantados de contestaros a dudas. Sí que quería deciros otra cosa. Está abierto ahora mismo el plazo de inscripción a unos talleres que pensamos que son muy interesantes. Hay unos talleres para 5 empresas para conocer con detalle el registro valenciano de entidades socialmente responsables. Tanto detalle que esperamos que al final de los talleres las 5 empresas acaben registradas en el registro valenciano si cumplen los criterios, evidentemente, tengan su memoria y tengan la autoevaluación hecha y tengan el registro hecho. Entonces, pensamos que es muy interesante que os apuntéis a estos talleres porque son comunes e individualizados y al final las empresas que participéis podréis estar, creo yo, inscritas en el registro de entidades valencianas. Sé que aún quedaban plazas, entonces si tenéis ocasión, pues inscribiros en en estos talleres, ya os digo, los recomiendo porque van a ser muy prácticos, muy útiles y acabaréis ya con un buen boceto de memoria de sostenibilidad y con una autoevaluación hecha, incluso algunos con el registro presentado. Entonces, sí que sé que desde FEBEC se os envió el enlace para inscribiros. Si alguno está interesado, pues también que nos mande otro correíto, nos lo diga en el foro y le reenviamos el enlace para inscribiros en estos talleres. ¿Vale? Y bueno, nada más os informaremos de algunos webinars que van a salir. Ahora también van a salir unos vídeos que hay un vídeo ya que está realizado como dentro de este proyecto y publicamos también en breve que ya está terminada una guía para el cálculo de la huella de carbono y la huella hídrica en empresas de la construcción. Nos iremos informando de todo esto que va saliendo dentro de este proyecto que está subvencionado por la Generalitat Valenciana, la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y promovido por FEBEC y que desde +1 desarrollamos. Cualquier duda que tengáis, ahí tenéis nuestro correo y nada más. Os espero
en la sesión de presentación del módulo 3. Y espero pues, vuestros correos y comentarios también en estos días. Venga, finalizo la grabación y así, hasta la próxima. Gracias.